Muy bien, hermanos, vamos a abrir las Biblias al libro de Esdras, del Antiguo Testamento. Se encuentra un poquito antes de los Salmos, o es inmediatamente después del segundo Crónicas. Y hoy día vamos a comenzar un estudio de los libros de Esdras y Nehemías. Pero para comenzar nuestro estudio vamos a saltar de muchos versículos en los lugares del Antiguo Testamento, entonces que sean preparados para buscar otros textos. Pero vamos a comenzar con Esdras 1 hasta 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por poder abrir tu palabra hoy día. Te pedimos que bendigas el mensaje y todo el estudio de estos libros para que nos animamos en seguir construyendo tu casa espiritual. Bendiga ese tiempo en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, como dije, vamos a comenzar el estudio de Esdras y Nehemías. Estos libros en la Biblia hebrea son un libro. Por esto vamos a estudiarlos juntos. Los libros están contándonos lo que pasó cuando algunos de los judíos regresaron a la tierra prometida después del exilio en Babilonia. Y su propósito al regresar era reconstruir al templo y a la ciudad de Jerusalén. Y esos libros nos cuentan que al regreso hicieron un buen comienzo, pero luego, por una parte la oposición y otra parte el egoísmo o la flojez, se paraban por un tiempo, y por eso durante ese tiempo el Señor levantó a los profetas Ageo y Zacarías para regañar y también para animar al pueblo, y tardaron 25 años en construir el templo, pero para asegurar la ciudad con el muro tardaban aún más, como 80 años hasta 100 años después del decreto de Ciro. Entonces esto vamos a ver en nuestro estudio. Los libros cuentan una historia interesante, pero más importante para nosotros, hablan de asuntos, de problemas que nosotros vamos a encontrar en buscar y seguir al Señor. Y debemos recordar, nuestra tarea en la tierra es construir un templo espiritual. En en 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor está construyendo un templo espiritual. Nosotros somos este templo y participamos en la obra, y a veces vamos a encontrar oposición, a veces vamos a ser distraídos por asuntos personales y por eso descuidamos a veces la obra del Señor, y necesitamos, como esta gente, que la palabra nos despierta y nos anima. Como ellos, tenemos que proteger el tesoro que Dios nos da. Ellos recibieron oro y plata, utensilios para el templo. Nosotros recibimos un tesoro más precioso, que es la palabra del Señor, y tenemos que guardarlo y seguirlo. Y como ellos, tenemos que comenzar a confiar que Dios, quien comenzó en nosotros su buena obra, va a ser fiel para cumplirlo. Y como dije, la gente de aquel día encontraban problemas semejantes a los problemas que nosotros encontramos hoy día, y por eso pueden inspirarnos en seguir al Señor y correr nuestra carrera de vida. Bueno, en nuestro pasaje dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías hizo profecía, que vamos a leer un poquito. Y nos dice aquí que este decreto de Ciro fue para cumplir esta profecía. Pero en verdad, el decreto de Ciro cumple un número de declaraciones que Dios hizo. Podemos decir, yendo atrás a Moisés hasta el tiempo del pasaje presente. Entonces, antes de examinar todo lo que pasó durante el tiempo de estos libros, quiero ver o enseñarles cómo Dios cumplió varias promesas y amenazas con regresar a los exiles de Judá a Jerusalén. Y como Dios cumplió sus promesas a ellos, debemos entender que va a cumplir sus promesas a nosotros, no importa cuán difíciles sean nuestras situaciones. Y ya estamos comentando esta mañana de problemas del gobierno. No cambia nada. A veces los gobiernos funcionan bien, a veces no, pero el Señor siempre está sobre su trono, y esto es lo que enseñamos hoy día. Entonces, vamos a comenzar con Levítico 26. En Levítico 26, Moisés está hablando al pueblo y está avisándoles no seguir ídolos. En versículo 18 y versículo 21 y versículo 27, varias veces, 14, el Señor, hablando por Moisés, dice: si no me escuchan, o como dice en versículo 21, si no me quisieres oír, voy a enviar juicios sobre ustedes, y más rebeldes son, más duros van a ser los juicios.
hasta que son echados de la tierra prometida. Versículo 33 de Levítico 26. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará de sus días de reposo. Ahora déjame explicar esto. Bajo la ley de Moisés, que los israelitas estaban obligados a seguir, el Señor dijo, cada 7 años van a tener un año de descanso. No van a sembrar, no van a hacer toda la obra de los campos. Van a dejar que la tierra descanse. Y aquí Moisés está avisándoles que si no obedecen al Señor, la tierra va a ser abandonada para que reciba sus descansos, sus reposos. Bueno, entonces esto es lo que Moisés dijo como 1000 años antes de que Israel estaba en Jerusalén y amenazado por Nabucodonosor. Pero ellos, comenzando aún con Salomón y su hijo y sus nietos, etc., ellos continuamente cambiaron de adorar al Señor verdadero a buscar ídolos, hasta que fueron quitados de la tierra, lo que llamamos el exilio. Nabucodonosor llevó muchos de la tierra a Babilonia en varias diferentes etapas, y por fin él destruyó la ciudad y el templo. Y recuerdo lo que dijo de los días de reposo. Pero después de estas amenazas, Dios también da promesa. Siguiendo en Levítico 26, versículo 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que predicaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. Y sigue en esta línea hasta 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Y dice, como recordó su pacto con Egipcio, va a recordar con Egipto, va a recordar su pacto con ellos, y así pasó, los trajo a la tierra otra vez. Bueno, vamos a cambiar ahora a Deuteronomio 31. Aquí Moisés está despidiéndose de Israel. Sabe que va a morir y dice, quiero que aprendan un canto antes de que me vaya. El canto se encuentra en capítulo 32. Pero en capítulo 31, versículo 16, Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él.
y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y eso pasó. Dios los envió al exilio por sus dioses ajenos. Y muchos han observado, el exilio no hizo perfecto al pueblo de Dios, pero los curó, podemos decir, de la idolatría. Nunca, después de este tiempo, hubo problema de idolatría con Israel. Antes se interesaban en los dioses de las tierras alrededor de ellos, pero después del exilio no. Y por fin, en Deuteronomio 30, encontramos esta promesa bien grande. 30, Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy. Yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si se arrepienten, dice, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Jehová prometió a Israel, si son esparcidos, yo puedo traerles otra vez. ¿Y qué dijo Ciro? Cualquier que quiere regresar, puede. Ciro, casi 100 años después de Moisés, manifestó con su decreto que Dios es fiel a sus promesas. Dios dice, si mi pueblo se arrepienta, yo voy a traerlos a la tierra otra vez. Ahora, cuando yo estaba joven, leí un libro escrito por un hombre que se llama Hal Lindsey, que se llama La agonía del gran planeta Tierra. Y él quiso probar del Antiguo Testamento que lo mismo ocurrió cuando Israel ocupaba la tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Y él citaba muchas de las promesas como lo que leí hoy. Pero el error que él hizo es que no hizo caso que casi todos estos pasajes dicen: voy a regresar mi pueblo a la tierra cuando se arrepienten. Y yo estaba joven, ignorante, pero leyendo esto, me ocurrió, cada vez dice, si me arrepienten. Y el pueblo de Israel no se ha arrepentido, y es obvio, el pueblo de hoy, porque no creen en Jesucristo.
Y Jesucristo es la prueba del arrepentimiento. Uno va a seguirlo si está siguiendo a Dios en verdad. Y por eso Lindsay predecía, bueno, el Señor va a venir en 1988. Y cuando eso no pasó, puso otra fecha y falló, y otra fecha y falló. Y él ya ha morido, pero su próxima fecha es, no sé, pero la gente que no escucha a Jesús siempre van a malinterpretar la palabra, porque Jesús dice, nadie sabe ni la hora ni el día. Y quiero decirles, para los judíos que sí se arrepienten y creen en Jesús hoy, Dios les ha dado una mejor herencia que una tierra terrenal que es contestada con violencia y todo eso. Nos ha prometido un lugar celestial, eterno, la Jerusalén celestial. Es mucho mejor que lo que encuentra en este mundo. Bueno, entonces Moisés dijo, si ustedes rebelen, van a ir al exilio, y si se arrepienten, Dios va a traerles a su tierra otra vez. Esto pasó. Ahora vamos a cambiar a Isaías 44. Moisés fue 1000 años, Isaías más o menos 100 años antes de que subió Nabucodonosor, 150 años aproximadamente antes Ciro. Isaías 44, comenzando con versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, y está hablando a Ciro, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que les hago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, Él que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Entonces, Isaías vio la destrucción. Isaías predecía de que el reino de los asirios iba a venir, pero Jerusalén no iba a ser destruida, fue rescatada. Pero ahora dice, en el futuro, Jerusalén va a ser destruida. Entonces, versículo 27, que dice, a las profundidades secaos y tus ríos a resecar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. 150 años antes, el Señor dijo, he escogido a este hombre para reedificaré las cosas. 45:13, yo lo desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los
ejércitos. Dios sabe el futuro, conoce el futuro porque Él lo ha planeado. Esta profecía fue tan preciso y cierto que hasta hoy día los incrédulos dicen, esta porción del libro fue escrito después de Ciro, porque no pueden creer que Dios sabe lo que va a hacer en el futuro. Pero Dios sí sabe, escogió, dice, voy a nombrar a Él para que la gente sepa que yo soy Dios. 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios lo anunció de antemano y Dios lo cumplió en su tiempo. Ciro, él mismo no fue un creyente del Señor. Como dice en versículo 6, aunque no me conociste, la historia nos dice que Ciro fue un idólatra. Adoraba a muchos dioses. Pero el Señor lo usaba, lo nombraba, y Él cumplió la palabra de Dios. Hay muchos hoy día que también dicen, que Jehová haga esto, como Ciro en su decreto. Pero como Ciro está adorando al Señor no más para asegurar que están cubriendo todas sus bases, como decimos. Pues si hay un Dios, debo hacerle ofrenda para que esté bien conmigo. Esto no es servir al Señor de los ejércitos. Hay que adorarlo a Jesús y ninguém otro. Ahora llegamos con poco tiempo a Jeremías. Vamos a ver Jeremías 29. En Jeremías 25 y en 29 dice que el exilio, el tiempo va a durar 70 años. En el capítulo 29, Jeremías envía carta a los que ya están en el exilio. Esto es antes de la caída de Jerusalén. Y les dice que deben prepararse para estar ahí mucho tiempo, porque Dios va a destruir a Jerusalén. Y versículo 10, porque así dijo Jehová, Jeremías 29:10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El énfasis cae en el arrepentimiento y en la oración. Y esto es lo que pasó. Con corto tiempo, Daniel
9. Daniel fue uno de los cautivos llevado a Babilonia. Vivió allí mucho tiempo, vio la caída de los babilonios y dice, capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, los babilonios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel vio, el tiempo ya está, comenzó a orar. Y vamos a ver que el pueblo que regresaba a Jerusalén también fue arrepentido y oraba mucho también. Un pasaje más. Pueden regresar al último capítulo de Segunda Crónicas, que es justo antes de Esdras, versículo 20. Segunda Crónicas 26, 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, otra vez, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Qué dijo Jehová en Moisés? Guarda los reposos. Israel no hizo. No adoren ídolos. Israel no escuchó. Y perseguían en su pecado y perseveraron en su pecado hasta que Dios los envió a exilio. Y ahí la tierra tenía su descanso por 70 años. Nadie hizo nada porque no estaban ahí. Y Dios cumplió todo. Entonces, todos estos versículos que hemos visto, Dios cumplió con el decreto de Ciro que el pueblo regrese a Israel, a Jerusalén. El Señor sabe lo que hace. El Señor está en su trono, gobernando. Nosotros no lo vemos. Nosotros preguntamos, ¿por qué hace el gobierno esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos batallando con esta enfermedad? Okay. Cosas que no puedo contestar, pero puedo decirles esto. Dios está obrando. Y las cosas que Dios promete, cumple. Y nos ha prometido que está velándonos y cuidándonos. Y los que confían en Jehová, los que han creído en su Hijo Jesucristo, van a escapar de este mundo con sus almas seguras. Van a ser renovados y van a vivir para la eternidad con Jesucristo. Estaba pensando yo en preparar esto. El único hecho que cumplió más de las promesas de Dios que el decreto de Ciro fue el nacimiento de Jesucristo. En la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, los que habían pecado, nosotros. Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Él fue el gran sumo sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto a sí mismo en el templo espiritual, al altar no hecho por manos, sino por Dios. Y con esto abrió la puerta para nosotros al cielo. Él hizo el decreto: construir mi templo espiritual. Nos ha enviado a proclamar el Evangelio a todo el mundo. Creen en Jesucristo y van a ser salvos. Amen. Dios es fiel a sus amenazas, tanto como sus promesas. Los que lo rechazan, los que rehusan su reino, van a descubrir que van a pagar por toda la eternidad. Porque Dios es paciente. Y como dio su tiempo anterior, mucho tiempo para arrepentirse, nos da tiempo para arrepentirnos. Pero si estamos duros de cabeza y no escuchemos, viene el tiempo cuando tenemos que enfrentarnos con Él y confesar que somos culpables y que su castigo es justo. Pero si te arrepientes de tu pecado y busques al Señor, como dice Jeremías, con todo el corazón, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si buscas la vida en Jesucristo y comienzas a seguirlo en el camino desde el exilio hasta el Jerusalén celestial, puedes saber que Dios va a estar contigo y que vas a llegar, porque Jesús no rehúsa a los que vienen a Él. Entonces busca al Señor mientras puede ser hallado y vas a encontrar vida eterna en Jesucristo y en Él solamente. Oremos. Amen. Oh Señor, gracias que tú eres un Dios fiel que cumple tus promesas. Llama a muchos exilios del pecado a la vida eterna en nuestro tiempo. Y ayúdanos en caminar tras el desierto en nuestras almas para encontrar la tierra prometida celestial. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.